participar de esta celebración eucarística, dándole gracias a Dios por todos los dones y por todos los beneficios que hemos recibido. Vamos a colocar ante el altar del Señor nuestras intenciones y nuestras necesidades. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al participar de esta celebración eucarística con sencillez, con humildad, pidámosle al Señor perdón por todos nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos al Señor con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñado por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre del Padre, intensifica en nuestro corazón el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia donde Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de este domingo, cuando se continúa con el Evangelio de Mateo y hace una salvedad diciendo el Evangelio inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Cuando nos hace esa referencia de que es después de la multiplicación de los panes, que leíamos el Evangelio el domingo pasado, nos encontrábamos en un hecho importante, era un gran milagro, era haber de 5 panes y 2 peces dado de comer a mucha gente. Pero eso ya dejaba un precedente de lo grande o sobre todo de lo poderoso que podía ser Jesús en cuanto a tener un milagro. Sin embargo, ante esta situación, para ponerlo en contexto de lo que va a venir después con Pedro, ya despide a los discípulos, los envía a que vayan a otro lugar, les despide a la gente y él se va a solas a orar en una intimidad con el Padre. Después de cada milagro, Jesús toma un espacio, un tiempo, si queremos decir, para recargar fuerza, algo muy propio que debería ser de todo cristiano. Cada uno de los tiempos fuertes que tenemos, tanto en Cuaresma como en el tiempo de Adviento, deberíamos tomarnos un tiempo para nosotros orar y para tener esa intimidad con Jesús y retomar nueva fuerza, lo que llamamos comúnmente tener un día de retiro o tener el retiro. De ahí viene entonces de esta enseñanza que nos deja Jesús. Pero vamos a dar un paso más adelante, que es en lo que podemos decir se centra el Evangelio de hoy, que es en ese hecho de que Pedro va hacia Jesús y lo centramos allí porque Jesús camina sobre el agua para llegar hasta donde están los discípulos y hay un cierto temor, un cierto miedo de parte de los discípulos que al ver aquello que está en el agua dicen: «Es un fantasma».
Pedro inmediatamente dice, o Jesús los calma diciéndoles, tranquilo que soy yo, pero Pedro dice que quiere ir hasta donde está él. Señor, si eres tú, déjame ir hacia donde tú estás. Y comienza a caminar también sobre el agua. Si nos damos cuenta, vence en principio el miedo porque le llevan las ganas de encontrarse con Jesús. Y Jesús le dice, ven. Tal vez ese mismo ven que le pudo haber dicho en cualquier otro momento de que le siguiera. Él salta de la barca y comienza a caminar. Pero dice el Evangelio también que había un fuerte viento y que el agua se movía y las fuertes olas, y entonces te llena de temor. Un temor muy propio del ser humano, pero que pierde el horizonte. Pedro, ¿verdad? Si iba mirando al frente a Jesús, se baja de la barca y mira enfrente y no tiene miedo. Es cuando es consciente de dónde va caminando que le llena de temor y comienza a hundirse. Y la pregunta de Jesús ante aquel grito de auxilio del Señor, sálvame, es ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? Hombre de poca fe. Comúnmente cuando lo traemos a nuestra vida tenemos claro que en el mundo en el que vivimos, en esa barca en la que estamos todos, la barca va llena de movimiento, que el agua, comúnmente esas olas se mueven en el mundo en el que vivimos, sobre todo ante esta situación que vivimos en este tiempo de la pandemia, de la situación económica, política, social que vive nuestro país. El agua está en pleno movimiento, tenemos de distintos lugares vientos que nos soplan con nuevas modas, con nuevas maneras y nuevas formas que nos quieren desviar de la mirada de Jesús, que nos quieren empezar a que nosotros veamos para otros lados. Y es allí donde nosotros comúnmente nos dejamos llevar de las sensaciones de miedo, las sensaciones de depresión, aquella sensación de inseguridad, aquella sensación de decir, ¿qué voy a hacer? Es donde viene ese grito, Señor, salva. Ojalá todos pudiésemos decir en algún momento ese grito, cuando somos capaces de reconocer que necesitamos de esa presencia del Señor, que Él está allí para decirnos también, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si sabes que voy caminando por encima del agua, que soy más poderoso que cualquiera de esas dificultades, que cualquiera de esos vientos, que cualquiera de esas situaciones? Simplemente tener la mirada fija en Jesús. Cuando Jesús sube a la barca, cuando calma el viento, porque es el ser poderoso, aquel que es capaz de calmar todo, todos se postran ante Jesús reconociéndole verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y ciertamente es lo que al final nos lleva el Evangelio, a reconocer el poder de Jesús, que ante nuestros miedos, ante nuestras dificultades, ante cada una de las situaciones, debemos tener esa llamada humilde del Señor y decirle, sálvame, Señor. Señor, ayúdame, que estará presente en medio de nosotros para darnos la mano. Pidámosle al Señor que en ese tiempo en el que vivimos, donde hay tantas dificultades, no solamente de las enfermedades, sino también tantos vientos que quieren y soplan dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra familia, que quieren acabar con ese centro y con ese núcleo y desviar la mirada y desviarnos la mirada de Jesús, que nosotros tengamos esa mirada fija en el Señor, que confiemos plenamente en Él y nos mantengamos firmes en nuestra fe. Amén. Vamos a ponernos en presencia del Señor y hagamos profesión de nuestra fe. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debe ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único. Pidamos por la Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, la división, los odios, los recelos, las discordias,
y recuperemos la esperanza en el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, para que, abandonando todos los ídolos, el dinero, el prestigio, el consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que, saliendo de nuestra mediocridad, sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo. Caminemos hacia ti, hacia la santidad que Dios exige de cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de todos nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, que imitemos a tu Hijo que pasó por la vida haciendo el bien, llevando así a plenitud de la ley. Que te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te puedan ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan de Dios, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Confiados en la misericordia del Señor, vayamos en paz. Demos gracias al Señor.